Coffee. Feel the love from every bean. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota que trata de actualizar, para que usted entienda lo que está pasando, los intentos de acuerdo que se están tratando de lograr entre el gobierno y la oposición. Son difíciles, hay algunos en la oposición que dicen no queremos nada con el gobierno. En el gobierno han conseguido, según dicen, conversar e incluso establecer relaciones con algunas personas de la oposición, y todo esto se está tratando de generar un clima, un ambiente posible para todas las cosas que están pendientes, llámese reformas de pensiones, la situación fiscal. Todo aquello depende en gran medida de que se pueda establecer algún tipo de diálogo con la oposición. Vamos a ver en esta nota en qué momento estamos. Raúl Sor nos va a hablar en su análisis internacional de, a veces algunos dicen UTIs, otros le dicen JUTIs, que son un grupo muy severo en el Mar Rojo, ahí en torno al Mar Rojo, que ha estado derribando drones que Estados Unidos particularmente incluso ha tenido la intención de afectar instalaciones norteamericanas y algunas de los otros países en la región. Y esto ha significado que Estados Unidos va a, o así se ha anunciado, a generar condiciones para enfrentar a los hutis del Mar Rojo de una manera bélica, para ponerlo así en términos transparentes. De eso nos cuenta Raúl Sor. Y nosotros en la entrevista principal vamos a conversar con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicación de la Universidad Central, don Marco Moreno. Gracias por estar con nosotros, Marco. Gracias, Fernando. Aprovechemos una noticia que está caliente todavía, que es la renuncia o salida, porque no sé exactamente, porque hay todo tipo de comentarios en torno a eso, de quien era directora de comunicaciones del gobierno y particularmente en el Palacio de la Moneda. Y desde ese punto de vista, Marco, ¿qué lógica tiene dentro de un gobierno donde hay personas que de comunicación entienden, han hecho campañas montones de veces, se plantan frente al país, hablan prácticamente todos los días? ¿Cómo funciona el modelo de comunicación al servicio o como parte de un gobierno? Sí, bueno, es interesante el tema, Fernando, porque se comprende poco el rol que juega la comunicación en un gobierno, a pesar que estamos en una sociedad de audiencias, como se ha dicho, ¿no es cierto?, en una sociedad o en una democracia ocular, como se le dice, donde todo se hace a través de lo que tú ves, ¿no? Hay un autor, Jeffrey Greens, que es el que plantea esta idea de que los ciudadanos somos espectadores, ¿no? Y por lo tanto todo lo que transcurre en nuestras pantallas o lo que vemos en nuestras pantallas, en el teléfono, en la televisión, es lo que nos permite hacer una visión de las cosas. Y en ese sentido, entonces, se suele confundir la comunicación política o la comunicación gubernamental. Lo que tú estás planteando justamente es la comunicación que hacen los gobiernos para construir apoyo y legitimidad a sus decisiones. Eso es la comunicación de gobierno, ¿no? Que es fundamentalmente una comunicación en donde la legitimidad, la búsqueda del apoyo es lo fundamental. Pero esto se confunde muchas veces porque los gobiernos caen en el otro tipo de comunicación, que es la comunicación por esencia adversarial, que es la comunicación electoral, que es la comunicación donde tú buscas ganar el poder, ¿no? Esa es la comunicación electoral. Yo hago comunicación electoral para ganar el poder, pero cuando yo tengo el poder, no tengo que ganar ningún poder porque ya lo tengo, y lo que tengo que hacer es un tipo de comunicación distinta, y esa es la comunicación gubernamental o comunicación de gobierno, ¿no? Y en esta administración hemos visto muchas veces la tentación, ¿no?, de caer en la lógica adversarial, ¿no? Siempre identificar un enemigo. Las responsabilidades son de ese enemigo, ¿no? Y por lo tanto, por eso es que yo no puedo hacer lo que quiero.
en vez de que tú tengas que construir, ¿no es cierto?, y dar argumentos de que por qué lo que tú estás haciendo es importante para los ciudadanos, es importante para el país, y por lo tanto, por qué hay que apoyar lo que yo estoy haciendo, ¿no? Los gobiernos tienen dificultad para separar esos dos planos que son claves, ¿no es cierto?, en la manera en que tú comunicas. Sí, es interesante eso porque, por definición, una democracia en términos electorales es una situación que se pone cada cierto periodo de tiempo, 4 años para los presidentes y para muchos otros cargos, donde básicamente se compite, donde durante todo ese proceso que se anuncia con un visto bueno por parte de la institución que corresponde monitorizar toda esta campaña, se hacen campañas televisivas, de radio, con el único propósito de convencerlo a usted, señor, señora, de que vote por tal o cual candidata. Y desde ese punto de vista, lo adversarial parte mucho antes de que un gobierno esté instalado. Claro, y es la esencia justamente de la comunicación electoral, ¿no? Por eso que llama la atención que a veces los gobiernos insistan en hacer comunicación electoral, como te decía, cuando tú ya conquistaste el poder, porque lo que tú decías es para ganar el poder. Para ganarlo. Eso yo compito en una elección para ganar el poder, para tener el poder. Pero la pregunta es cuando yo ya lo tengo, ¿vale hacer ese mismo tipo de comunicación? ¿No? Es otro el tipo de comunicación que hay que hacer. Pero los gobiernos y nuestros gobernantes, no solamente la actual administración, sino que todas, no entienden muy bien esta diferencia, ¿no? Y creen que comunicar es siempre estar buscando un adversario, ¿no? Y por lo tanto traspasándole la responsabilidad a ese adversario y confrontando a ese adversario en circunstancias que, como decía Habermas, ¿no es cierto?, lo que tú tienes que buscar es la legitimidad de los ciudadanos respecto de lo que tú estás proponiendo, ¿no? Y tú lo que estás haciendo. Por eso que es muy importante que los gobiernos entiendan esta diferencia, que no siempre es fácil hacérsela entender, ¿no? Y cuando uno le dice, mira, es que ustedes tienen que buscar apoyo y legitimidad, y para eso usar la comunicación, no para confrontar a tu adversario, porque tú ya tienes el poder, ¿no? Es difícil la distinción para muchas veces, sí, para los gobernantes. Además que uno podría agregar, para enfrentar a tu adversario tú tienes otro tipo de instrumento, tienes un congreso donde están tus propios representantes ahí, que, bueno, los congresos por definición en todas partes, en todas las democracias del mundo son entidades competitivas y se confrontan, pero prácticamente todo el tiempo, para apoyar proyectos, para rechazar proyectos, para qué sé yo, establecer de mutuo acuerdo alguna cosa que salga, pero nadie ve raro que en el Congreso, por ejemplo, aparezcan bandos que hacen comunicación, pero una comunicación básicamente contra otro sector. Claro, adversarial. Adversarial. Claro, y por eso que probablemente este punto de inflexión con la salida de la jefa de prensa del presidente, ¿no? Puede ser una ventana de oportunidad, hay que verlo de esa perspectiva, ¿no? Para cambiar a lo mejor la lógica que estaba esperando hace poco. Recuerda de que el presidente hace un par de semanas atrás señaló que los matinales, por ejemplo, no daban las noticias buenas, sino que solo transmitían, ¿no es cierto?, los problemas o las noticias referidas al tema de la inseguridad. Ahí lo que estamos viendo es adversariedad, ¿no es cierto? O sea, estoy confrontando, tengo un adversario que son los matinales, que no me están transmitiendo las buenas noticias, ¿no?, para el gobierno. Entonces, a lo mejor aquí hay una ventana de oportunidad para que esa lógica deje de ser la que se estaba imponiendo, ¿no? Y por lo tanto el cambio, como tú decías, no sabemos muy bien si hay otras razones que explican la salida de la ex directora de prensa, ¿no? Porque hay otros elementos que no conocemos, ¿no?, que probablemente van a salir a la luz pública próximamente, de situaciones en las que ella habría estado involucrada, habría algunas denuncias, según han señalado algunos medios de comunicación. De maltrato a gente. De maltrato, claro, habrá que ver si eso es efectivo. Exacto. Pero como sea, creo yo que se abre una ventana de oportunidad para que el gobierno en los 2 años, 3 meses que le quedan de mandato pueda a lo mejor hacer un cambio desde esa lógica adversarial a una lógica de construir apoyo y legitimidad para lo que está haciendo, y para eso usar la comunicación. Ahora, Marco, hay en todo el sistema
público de comunicación gubernamental en todas partes del mundo, en todas las democracias del mundo, para ponerlo así mejor, porque hay otros lugares donde funciona de otra manera. Pero en las democracias del mundo, tú tienes a un montón de, por ejemplo, ministros hablando todo el mes, todo el año, todos los años, sobre su cartera, sobre lo que están haciendo. Tienen comunicación propia, directa, ellos mismos, montones de veces. Tienes, a su vez tiene comunicación de una serie de otros personajes, por ejemplo, los partidos políticos a los cuales pertenecen los mismos ministros o los mismos funcionarios públicos que tienen que tomar una decisión sobre si se cuadran o no se cuadran con determinadas materias que a veces son de discusión, que no necesariamente sus propios partidos los apoyan. ¿Cómo funciona desde ese punto de vista la comunicación moderna política? Por ejemplo, tú dijiste al principio una cosa que me parece súper interesante. Los gobiernos son los encargados de informarle a la ciudadanía de lo que están proponiendo, esto antes de las elecciones, y después de que son elegidos, tienen que estar informando sobre lo que están haciendo, lo que se hace, por qué no se hizo lo que se debió hacer, en fin, un montón de cosas. ¿Qué tanto de esa lógica de alguna manera remea la comunicación, diálogo que la ciudadanía misma tiene todo el tiempo? Sí. ¿Qué tan distinto es? Es bien interesante porque lo que pasa con nuestros gobernantes, repito, no solo con quienes están hoy día administrando el poder, sino que en general en Chile, es que tienen una deficiente formación, ¿no?, en dos tipos de ciencias: las ciencias de gobierno, ¿no?, que son las que les permitirían de alguna manera gestionar, gobernar de mejor manera, y en la ciencia de la comunicación, ¿no? Se cree que comunicar es solo que haya alguien que transmite un mensaje, pero no es solamente la transmisión del mensaje o de lo que uno dice, sino cómo el otro lo entiende, ¿no? Y desde ese punto de vista hoy día ha evolucionado bastante la ciencia de la comunicación, el periodismo, la publicidad, ¿no es cierto?, en el sentido de cómo se crean los frames, cómo se construye, ¿no es cierto?, una narrativa que le da sentido a lo que tú dices, ¿no? Hay algunos que plantean esta idea del mito de gobierno, ¿no?, que tú tienes que construir, ¿no?, un relato que le haga sentido a la gente, que la gente se sienta parte de lo que me están diciendo que voy a hacer, ¿no? En materia de transporte, por ejemplo, ¿no? Tenemos un ministro que aparece mucho en las redes sociales, anda en bicicleta, pero yo no estoy muy convencido que eso finalmente a la gente le haga mucho sentido, ¿no? Y por lo tanto hay un déficit ahí en la manera en que se construye un relato que a la gente le haga sentido, ¿no? No le hace mucho sentido que yo ande en bicicleta, me traslade y diga que tenemos muy buenas ciclovías cuando yo vivo, ¿no es cierto?, en un lugar de la periferia de Santiago, y trasladarme en bicicleta no es una cuestión sencilla. Entonces, no lo logra conectar el ciudadano con ese relato, ¿no? Entonces, y eso es porque no se ha estudiado bien los públicos objetivos, no se ha dimensionado muy bien qué es lo que está demandando la ciudadanía para tener una oferta para esa demanda, ¿no? Y por eso que tenemos un déficit importante de comunicación. Yo creo que hay mucho de amateurismo en las comunicaciones gubernamentales, ¿no? Entre otras cosas porque, como te decía al principio, no se entiende la diferencia. La comunicación política tiene dos hijas, vamos a decir: la comunicación electoral y la comunicación de gobierno, pero no son lo mismo. Sí, y no puedes usarla como si fueran sinónimos. Sí, eso es absolutamente así. Ahí estaba tratando de acordarme de distintos episodios. Yo estaba en Estados Unidos cuando la internet aparece, pero como un bombazo, y todo estaba supeditado a mirar, en esa época creo que era George Bush, en el primer mandato, si es que iba a autorizar el presidente a que hablaran por las redes sociales sus ministros o no. Si es que ese era un tema, porque la voz del gobierno era básicamente la voz centralizada en el presidente de la República. Y para eso habían hitos como las cuentas públicas y una serie de cosas que siempre se arreglaban. Que cada uno de los ministros tuviera su propia red, su participación en redes, tuviera seguidores, y de repente esos seguidores fueran más que los seguidores del presidente o más que los seguidores del presidente del partido, causaba toda una situación. Hoy día, tú has visto, el presidente saca
cortos por redes sociales, así también lo hicieron los anteriores, pero la pregunta es, ¿qué tanta la información que se dice, que se informa por parte de los gobiernos, cómo la evalúa el ciudadano? Te lo pongo con un ejemplo. Si es que se está buscando, qué sé yo, un crecimiento en materia de vivienda, yo probablemente, si es que veo que allí donde no había nada ayer, hoy día hay ladrillo que se empiezan a levantar y hay, qué sé yo, puertas y ventanas y gente que viene a trabajar ahí, yo no necesito que alguien me diga que se está efectivamente haciendo un plan de viviendas públicas como se prometió. Lo veo. Pero ¿qué pasa cuando no lo ves y solamente te recibes explicaciones o recibes cosas? La comunicación ahí, ¿cómo funciona? Sí, claro. Es súper interesante. Pensaba en que en esa relación emisor-receptor, hoy día en una sociedad, como tú dices, en donde las comunicaciones o donde las autoridades buscan la desintermediación, porque ya no necesitan a los medios tradicionales, no necesitan a los diarios, no llaman a una conferencia de prensa hoy día, porque los presidentes se comunican directamente, ¿no? El estilo que inauguró Trump de relación directa. Salvaje. Y le fue muy bien. Claro, le fue muy bien. Y todos han ido incursionando en eso. El presidente Milei en Argentina, lo que hace el propio presidente, como tú decías, Gabriel Boric, en Chile, hablan, claro, de una comunicación desintermediada, pero que requiere todavía, ¿no es cierto?, de ciertos códigos, ¿no? Y uno de esos es la sensación de las emociones, ¿no? Las emociones son un factor poderoso de comunicación. Me recuerdo que está documentado este caso, ¿no es cierto?, cuando la ministra Angela Merkel, ¿no?, estaba dando una conferencia y una niña palestina se le acerca a decir que ella no se quería ir de Alemania, ¿no es cierto?, porque su familia y su vida estaba ahí en Alemania y no quería que la deportaran. Entonces la ministra Merkel le da toda una argumentación técnica de que por qué tenía que salir, porque tenía que volver a ingresar, o sea, toda una explicación técnica. La niña comenzó a llorar y ese minuto, esa emoción, ¿no es cierto?, fue mucho más poderosa que el argumento técnico. Que todo lo que se conversó. Exactamente, que todo lo que intentó, que era correcto lo que decía Angela Merkel, no estaba equivocada, era lo que había que hacer. Pero ¿cómo tú compites con la emocionalidad de quien está viendo eso? Y por eso te decía que estamos hoy día en una democracia ocular, en donde yo me hago una visión de las cosas a partir de eso, de lo que veo. No del argumento técnico, no de lo que escucho, no. Por eso que una elección como fue la del plebiscito, ¿no?, una elección completamente conceptual, se tuvo que reducir, ¿no es cierto?, a cuestiones que apelaban a las emociones, el miedo, la inseguridad, ¿no es cierto?, que le iban a quitar los derechos a las mujeres, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, lo otro, en una sociedad desintermediada, en donde también la verdad desaparece rápidamente, ¿no? Porque pero como en la guerra. Pero mira tú, qué bueno que pusiste el ejemplo del último plebiscito, porque una de las cosas que causó impresión, y en algún momento dado yo me imagino, ya sea alumnos tuyos o alumnos míos de la universidad, van a hacer una tesis de grado o van a hacer un paper sobre esto, aparece el tema del que se jodan. ¿Qué tanto puede haber afectado el que a ti te diga una de las posturas directamente que o si no votáis por te vas a joder? ¿Qué tanto eso puede ser? En una de esas no fue tan rutilante, pero ¿qué tanto eso puede ser? Yo fui parte de la campaña del no, el 88, encargado de noticias de la campaña del no, y estaban Juan Gabriel Valdés, estaba Patricio Silva Cheñique, todos ahí, Eduardo Tirón y todo el grupo, el equipo grande. Y nosotros, la única cosa en la que todos estuvimos de acuerdo, a pesar de que hubo discusión, era que en la franja del no se iba a contestar ninguna cosa que apareciera en la franja del sí que tuviera características de insulto o que tuviera características de agresión verbal. No importa lo que fuera, no se contestaba. Aquí íbamos a hacerlo para dar tranquilidad a lo que venía y no para enfrascarnos en esa... Y dijeron cosas bien brutales. Sí, claro. Y se hizo. Y yo creo que eso es una cosa que se traspasó. Pero
tú tienes toda la razón. Los gobiernos a veces están con tantas variables simultáneas que la comunicación a veces puede ser un fiasco en un momento porque no calza con la emoción ambiente. Exacto. Que fue lo que le pasó a Sebastián Piñera, ¿no es cierto? La foto comiendo pizza, o cuando se sacó una foto en la Plaza Italia, Plaza Dignidad, como queramos llamarle, ¿no es cierto? Pero todo eso comunica finalmente, ¿no es cierto? Y lo que hay ahí son emociones que se transmiten en esa imagen, ¿no? Hoy día, a propósito del que se jodan que tú decías, yo creo que sí influyó, ¿no? Además que la gente, como estamos en esta democracia ocular que te decía, las redes, ¿no es cierto?, juegan un rol muy poderoso en construir esa imagen, ¿no? La producción memética, por ejemplo. Un meme es más poderoso que 1000 palabras, ¿no? Un meme que te llega a tu WhatsApp, a tu mensajería, ¿no es cierto?, y se viraliza de una manera impresionante, es mucho más poderoso que una argumentación técnica, ¿no? Por eso que los gobiernos tienen que tener mucho cuidado y por eso digo que tienen que hacer comunicación en serio, ¿no? Comunicación gubernamental en serio, justamente para poder enfrentar la complejidad que tiene hoy día una sociedad en donde no solamente es lo racional lo que se impone, sino que también las emociones, los sentimientos juegan un rol cada vez más importante. Y en eso me recuerdo una frase, creo que era de Mark Twain, pero no estoy seguro si es que es de él o de alguien más, que decía: di siempre la verdad y no tendrás que acordarte de nada. Claro. Porque otra cosa en la comunicación es lo que digas. Y sobre todo cuando hay momentos que son importantes. Y si es que las cosas no son directas, no son sinceras, no son honestas, no son verdaderas, eventualmente vas a tener que acordarte, porque uno las mentiras las dice muchas veces a la pasada. Claro. Y después cuando te tratas de acordar se te olvidó y la cuestioncita calla, pero alguien siempre te lo va a recordar. Claro. ¿Qué tanto, y aquí termino con esta pregunta, Marco, qué tanto los gobiernos de hoy en el mundo y las democracias de hoy, para poner el ejemplo que tú diste, de alguna manera están también tremendamente determinados por una ciudadanía que como nunca antes en la historia tiene ojos para mirar al gobierno? Antes, hace 100 años, el grupo político que se dialogaba con los gobiernos era enanito, de este porte, así. Los otros básicamente seguían instrucciones o le preguntaban a los amigos o al partido o qué sé yo, pero no era posibilidad de conversar directamente, ni siquiera estar interiorizado de las cosas profundamente. ¿Qué tanto eso remece a un gobierno? Es muy importante porque la política, como tú decías, como nunca en la historia, está siendo monitorizada, fiscalizada, vigilada, ¿no es cierto?, al segundo, ¿no? Inmediatamente los ciudadanos podemos saber qué es lo que está pasando con una autoridad política o una autoridad del mundo empresarial, de la sociedad civil, ¿no es cierto? Y eso, por lo tanto, deja muy vulnerable con lo que tú decías respecto de lo que se dice o lo que se hace, ¿no? Esto que llaman la arqueología tuitera, ¿no? Lo primero que hacen cuando se va a nombrar una autoridad es hacerle todo, ¿no es cierto?, el estudio de lo que dijo en Twitter, y como hoy día tenemos esta dificultad de que no hay derecho al olvido, ¿no es cierto?, en las redes sociales, por lo menos en Chile todavía no se ha legislado, eso sigue existiendo, ¿no? Piensa tú lo que pasó con el actual ministro de Educación, Cataldo, ¿no?, cuando iba a ser nombrado subsecretario del Interior y no pudo asumir por lo que él había dicho respecto de Carabineros. Entonces, de alguna manera, claro, hoy día es cierto que las autoridades tienen mayor facilidad para comunicarse con los ciudadanos, pero hoy día también los ciudadanos más empoderados por la tecnología social están mucho más atentos a lo que las autoridades digan, ¿no es cierto?, en un momento que después puede jugarles totalmente en contra. Marco, esto podríamos seguir conversando porque es bien entretenido además, porque hay montones de ejemplos en el mundo como para poder ver cómo la comunicación política funciona bien y cómo funciona mal. Pero te voy a dejar invitado para la próxima. Démonos un par de semanas y conversamos de nuevo. Eso. Gracias, Fernando. Marco. Bueno,
¿Hay diálogo o no hay diálogo? ¿Se puede generar algún tipo de comunicación con la oposición para hacer alguna de los cambios que se han estado conversando o prometiendo? Por ahí hay algunos que dicen sí, hay partes de la oposición que no están tan cerradas a no dialogar ni a conceder nada, y hay otros que eventualmente lo han planteado, no tienen nada que negociar con el gobierno. Veamos el estatus en que eso está en la siguiente nota. El trámite legislativo de la reforma de pensiones y el pacto fiscal para poder sacarla adelante. No ha sido una, sino dos. Una pensión digna, así que por favor saquemos adelante la reforma de pensiones. Y hasta tres las ocasiones Chile necesita en particular la reforma de pensiones. en que el presidente Gabriel Boric ha llamado a la oposición para que exista diálogo político en torno a las diversas reformas pendientes que han retomado con fuerza su discusión tras el plebiscito. Me alegro también que hoy haya sectores de la oposición que se abran al diálogo por las reformas que tenemos la convicción Chile necesita, en particular la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Porque Chile y la ciudadanía nos exige que la política dé resultados. Chile Vamos busca diferenciarse de republicanos, planteando que habrá consensos solo si la moneda cede los puntos más críticos de las propuestas, como por ejemplo las indicaciones ingresadas a la reforma de pensiones. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a conversar y a llegar a acuerdos. De eso se trata la política. Pero a buenos acuerdos, no a cosas que le hagan daño a Chile. El gobierno está haciendo una mala lectura de lo que son las prioridades de los chilenos. La verdad es que insistir por esa línea nos lleva directamente a un nuevo fracaso en materia previsional, y eso lo tiene que saber el gobierno. Desde la UDI han planteado incluso que se aprueben los puntos en los que sí hay acuerdo de la reforma previsional, pero que lo restante sea una discusión del próximo gobierno. Un ánimo distinto al del día después del plebiscito. El gobierno sabe, y lo queremos notificar por si acaso tiene alguna duda, de que no cuenta con los votos de la UDI para subir los impuestos. Obviamente que esos acuerdos no son posibles. Nosotros ya hemos tomado ciertas posiciones y nuestras posiciones son por los chilenos. Pese a que la moneda valora la disposición al diálogo, en las tramitaciones del Congreso nunca están confiados, incluso no han insistido en algunas propuestas que se han caído en comisiones para poder aprobarlas. Valorar la disposición que se ha expresado desde Chile Vamos y la vemos muy en sintonía con un objetivo común que tenemos, y que es que las pensiones tienen que subir. Ahora, ponerse de acuerdo en los mecanismos no ha sido una tarea fácil, pero sin duda cuando se ha demorado esto tanto tiempo, han habido tantos eventos electorales entre medio. Acuerdos que no serán tan fáciles para quienes consideran inaceptable la propuesta previsional del gobierno. Resulta realmente muy contraproducente que la ministra del Trabajo salga al día siguiente del plebiscito proponiendo una fórmula que ella sabe que es inaceptable, como toreando. Eso no contribuye. Las conversaciones tienen que hacerse con respeto por el que está sentado en la al otro lado de la mesa. La jefa comunal señaló además que muchos de los problemas actuales fueron causados por quienes gobiernan y que nunca dieron los votos cuando eran oposición para destrabar propuestas legislativas. Llegamos a las reuniones y nos presentan nuevamente lo que el gobierno quiere instalar, pero no se abre una discusión sobre las contrapropuestas. Y eso creo que falta. Justificar el respaldo a malas ideas. Hacemos un llamado a Chile Vamos a defender con firmeza las ideas que le hacen bien a los chilenos. Tienen pánico a que los republicanos los apunten si construyen acuerdos con el gobierno. Chile Vamos tiene la oportunidad de salir del yugo al que los tiene sometidos la ultraderecha. La próxima semana se retomarán las conversaciones con los parlamentarios tras la distrital, donde el gobierno intentará acelerar las discusiones previo al receso legislativo de febrero. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Soto.